muy importante que conozcamos el carácter de Dios, porque al conocer el carácter de Dios, esto va a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de acercarnos a Dios, nuestra manera de afrontar los problemas, nuestra manera, en definitiva, de relacionarnos con los demás. Y todo esto viene porque al existir el pecado en nuestras vidas, según pensemos de Dios, así vamos a actuar en relación a nosotros mismos y en relación a los demás. En Éxodo capítulo 34 el Señor se da a conocer y dice de la siguiente manera a él mismo acerca de su carácter. El Señor descendió, versículo 5, de la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó: El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Dios se da a conocer en estas dos cosas de vital importancia. Es misericordioso, es perdonador, es fiel, es un Dios de amor, pero a la vez menciona que es un Dios de justicia, es un Dios de ira contra el pecado, es un Dios que por su santidad no va a dejar al culpable impune. Esto es muy importante porque Dios está diciendo cómo es, y esto nos afecta a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, cuando pensamos en el pecado, en nuestra conducta pecaminosa, pero pensamos en aquellos pecados secretos que nadie puede ver, en aquellos pecados que practicamos en la soledad, que practicamos en la intimidad o quizá con otra persona que de nuestra total confianza, y creemos que mientras que nadie nos vea, mientras que nadie lo sepa, nuestro testimonio cristiano estará intacto y que todo estará bien porque de alguna manera no estamos dañando a nadie. Sí, un poco a nosotros mismos, pero no estamos dañando a nadie. Esa idea que muchas veces tenemos se basa en el concepto de que lo que importa es lo que los demás puedan opinar. Pero nos damos cuenta de que Dios sí ve todas las cosas, no nos podemos esconder de Él. Él está en control de cada cosa, de cada palabra, de cada sentimiento, de cada pensamiento, de cada acción. Él está en control de todo absolutamente en nosotros. Y Él, que es Dios Santo, no va a aceptar nuestros pecados, no va a aceptar nuestra conducta pecaminosa, aunque nadie, absolutamente nadie, lo sepa, sino solamente nosotros. Es por esto que aquí el Señor se muestra como aquel que es un Dios santo y que no va a permitir de ninguna manera el pecado. Ahora, pero si esto no lo ponemos en el balance, o sea, no lo ponemos en la balanza de lo que como Dios es, podemos pensar, bueno, pues entonces si hemos pecado, ya no hay solución. Si hemos pecado, lo mejor es alejarnos de Dios, escondernos de Dios como hicieron Adán y Eva. Lo mejor es simplemente apartarnos de Dios y apartarnos de la iglesia del Señor porque somos indignos, sucios, corrompidos, viciosos, somos adictos a estos pecados y por lo tanto ya deberíamos retirarnos y apartarnos de Dios y del pueblo de Dios. Pero esa idea también se basa en un concepto erróneo, porque si bien es verdad que Dios es santo, que Dios no va a dejar el pecado sin juzgar, también es cierto que Dios es, dice aquí, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, compasivo, clemente, amoroso, misericordioso por 1000 generaciones. Lo que está diciendo Dios con esta declaración es que somos pecadores, sí. El pecado no puede quedar impune. Todo pecado es importante a los ojos de Dios. No existen pecados veniales y mortales. Todos son efectivamente mortales porque nos matan y dañan a Dios, frustran el propósito de Dios para nuestras vidas. No es lo que Dios quiere para nosotros. Es malo para nosotros y por eso Dios lo prohíbe. Y por lo tanto, el pecado es algo terrible y es una tragedia, pero a la vez Dios, que es misericordioso, provee la manera en que nosotros podamos acercarnos a Él.
Cuando pecamos ocurren dos cosas, pueden ocurrir dos cosas fácilmente. Una, que nos apartemos de Dios y nos escondamos, cosa que muchas veces sucede, sobre todo las personas que tienen hábitos pecaminosos o pecados recurrentes, que todos de alguna manera los tenemos. Cuando tenemos estos pecados recurrentes, podemos pensar que el crédito de la gracia de Dios se agotó y que por lo tanto lo mejor es que nos retiremos, nos escondamos o que tratemos de luchar y sufrir en silencio contra nuestro pecado para ver si lo podemos derrotar, cosa que evidentemente es absolutamente imposible, porque como ya hemos dicho muchas veces, no hay remedio para el pecado. Nosotros no tenemos ningún poder contra el pecado, tiene que venir del cielo, tiene que venir de Dios. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no queremos aceptarlo o simplemente no lo asumimos, pero esa es la gran verdad. Entonces, el engaño se produce en esto. Cuando yo me mejore, cuando yo esté mejor, cuando ya logre dominar este pecado, cuando ya logre dominar este hábito pecaminoso, cuando ya supere esta adicción, cuando ya supere este problema, entonces me sentiré mejor y podré reunirme para adorar a Dios, podré acercarme mejor a Dios, podré contactar con las personas que aman a Dios y no sentirme culpable, sucio, hipócrita como antes, podré entonces arreglar las cosas. Pero este concepto también se basa en el gran error, en el grave error de pensar que primero que nosotros podemos de alguna manera santificarnos a nosotros mismos y eliminar el pecado, cosa que es mentira, y por otra que la condición para acercarnos a Dios es no tener pecados. Eso tampoco es cierto. Porque el Señor lo que está diciendo es que por cuanto Él es misericordioso, por cuanto Él es amoroso, cuanto Él es fiel, cuando es lento para la ira y es grande en misericordia, por lo tanto, pecadores, acerquémonos a Él. Porque Dios ama a los pecadores, los que vienen a Él arrepentidos. Eso es lo que nos dice la Biblia. La palabra de Dios dice una y otra vez que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque esa es la vocación de Dios. Dios es el misionero que busca a los pecadores para hablarles del amor. Dios es aquel que vino a nosotros en la persona de su Hijo para mostrarnos, para llevarnos a la cruz en Él y salvarnos en la cruz de nuestros pecados. Y por esto que no debemos separarnos de Dios pensando que Dios nos va a desechar. Pero también puede ocurrir que el pecado nos acerque más a Dios, pero lo haga de una manera que no es adecuada. Me explico. Puede suceder también que digamos, bueno, realmente no es tan importante este pecado que he cometido. Hay otras personas que son peores que yo. Hay otros que cometen pecados más terribles, más detestables. Hay otros pecados aún peores. Y yo por lo menos lo reconozco, no soy ningún hipócrita. Y entonces, puesto que Dios es amoroso y Dios es liberal y Dios es tolerante y Dios es comprensivo y Dios es tan misericordioso y tan amoroso y tan bondadoso y tan clemente, entonces puedo seguir con mi pecado y acercarme a Dios con toda tranquilidad, con toda naturalidad. Esto está también basado en una mentira, la mentira de que Dios no es santo y que Él va a aceptar nuestro pecado sin que nosotros nos arrepintamos. Eso es algo también intolerable, porque aunque Dios quiere que nos acerquemos a Él, quiere que nos acerquemos a Él con arrepentimiento. Esa es la clave. No simplemente con osadía o con el autoengaño de pensar que todo está bien simplemente porque a Dios ya no le importa. No, no es esto. Dice, de ninguna manera tendrá por inocente el culpable. Pero Él dice, no, Él perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. ¿Lo perdona? ¿Cuándo? Cuando vamos a Él con el sacrificio, cuando vamos a Él con el sacrificio de Cristo, no con nuestro sacrificio. Cuando vamos a Él creyendo en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados para liberarnos del pecado, limpiarnos de toda maldad, como nos dice Primera de Juan. Entonces, si el pecado nos acerca a Dios, debe acercarnos a Dios arrodillados en el arrepentimiento, bajo el manto del arrepentimiento. Porque al venir al Señor en Cristo Jesús, seguramente vamos a ser recibidos y aceptados, y la relación con Dios nuestra relación con Dios va a ser restaurada en el sentido de que vamos a poder seguir caminando con Él. Dios nos quiere a nosotros,
pero no quiere nuestro pecado. Dios nos quiere a nosotros en Cristo Jesús, no tal y como somos ahora mismo. Es decir, si alguien de nosotros no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, debe de nacer de nuevo, porque si no es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Con un corazón no regenerado no se puede agradar a Dios. Pero una vez que somos de Él, el fenómeno del pecado tiene una nueva relación con nosotros, porque verás, cuando pecamos contra Dios, cuando le ofendemos a Él, debemos entonces ¿qué? Venir a Él en arrepentimiento y fe. Eso es todo. Y el arrepentimiento nos va a decir, debes dejar el pecado y buscar el poder de Cristo para abandonar el pecado. Y la fe te va a decir, Cristo te perdona y Él te tiende la mano para levantarte una vez más. Entonces la solución no es, una vez que hemos pecado, escondernos, ni tampoco venir osadamente, venir de una manera que no es adecuada, sino es venir con arrepentimiento y con fe, porque este es el camino, el único camino. Pero verás, algo importante que vemos es que muchas veces para justificar nuestros pecados nos inventamos cosas acerca de Dios que no son la verdad. Y algunos piensan que, por cuanto este pecado parece menos grave, entonces Dios debe de aceptarlo. O también nos inventamos lo contrario, por cuanto estas personas han pecado de esta manera, ya están repudiadas para siempre, ya están condenadas para siempre, ya nunca pueden ser restauradas, y estas personas deben ser para siempre proscritas del reino de Dios. También eso es falso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que en Dios existe un carácter perfecto, su carácter es santo, y ese mismo Dios santo, su santidad le lleva también a ser clemente, misericordioso, piadoso, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, pero que no va a dejar sin castigo a aquel que no se arrepienta. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y si depende de lo que tú y yo creamos en nuestro corazón acerca de Dios mismo, de su carácter santo, de su carácter clemente, misericordioso, pero justo, su carácter de indignación contra el pecado, pero de amor por los pecadores arrepentidos, entonces eso va a hacer que nuestra relación con Dios vaya creciendo y el pecado vaya decreciendo en esa misma medida. Es por esto que el Señor se revela así a su pueblo. Se revela a su pueblo primero diciéndoles que Él está dispuesto a perdonar, que Él está dispuesto a restaurar, que Él está dispuesto a amar, que Él está dispuesto a ser fiel, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero también nos dice que Él es un Dios santo, delante del cual debemos tener temor, delante del cual debemos conducirnos quitando el calzado de nuestros pies, como le dice el Señor a Moisés que debe de hacer al acercarse a la zarza ardiente, que no era sino un símbolo de la presencia misma del Señor Jesucristo. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos cultivar cuidadosamente nuestro concepto de Dios, es decir, cómo creemos que es el carácter de Dios. Si creemos que es un Dios de ira y de justicia, de tal manera que esa ira y esa justicia nos aparten de Él, le tengamos miedo y le tratemos como un policía, le tratemos como un juez, le tratemos como alguien que nos amenaza y alguien que nos va a castigar, nos va a denunciar, nos va a apresar, nos va a dañar, a alguien a quien tenemos que tener miedo, nunca podremos amarle, nunca podremos confiar en Él. De hecho, llegaremos un poco como a detestar a Dios, porque nos amarga la vida y nos hace vivir en el temor. Pero si por otra parte pensamos que Dios es tan bueno y tan misericordioso que todo le da igual, que al final va a perdonar a todo el mundo, que al final es tan amoroso que va a excusar cualquiera de nuestros pecados, entonces nos haremos unos libertinos y diremos, ¿qué importancia tiene que el pecado habite en mi vida? Si no da daño a nadie, si no hago daño a nadie, todo estará bien, porque Dios lo comprenderá y lo aceptará. Y Dios no se meterá con nosotros porque Él tiene otras cosas más importantes que hacer. Hay otros pecados más graves que Dios tiene que juzgar. Él tiene que juzgar a los homicidas, a los genocidas, a los delincuentes más potentes. Pero mi pecado puede ser aceptable y tolerable. Y si lo hago en secreto y nadie me ve, pues no importará tampoco. Ese concepto también erróneo está basado en una equivocación acerca de quién es Dios, porque Dios es santo. Y si de alguna manera tú conoces a Dios, Él te ve, Él te conoce,
Él sabe cada corazón, cómo es tu corazón, cada pensamiento, cada palabra, cada obra, cada acción, cada mirada, cada cosa tuya y mía. Él las conoce perfectamente. Y nosotros vivimos y caminamos delante de Dios, no delante de los hombres para que nos aplaudan o nos escupan según a ellos les parezca, sino vivimos y caminamos delante de Dios para agradarle a Él. Y la clave de esto es que entendamos entonces quién es Dios. Pero la clave de todo, o sea, por decirlo de alguna manera, la base de todo está en el amor. Porque verás, si realmente amamos al Señor, nuestro Dios, entonces trataremos el pecado de la manera correcta, pensaremos pensaremos en Dios de la manera correcta, su carácter santo, su justicia, su misericordia, todos sus atributos estarán en completa armonía. Y cuando tratamos con el pecado, es decir, cuando tenemos que luchar contra el pecado, cuando tenemos que pelear contra nuestro pecado, porque contra el pecado de otros que cada uno luche por los suyos, pero contra tu pecado, contra mi pecado, entonces tendré el mayor aliciente, tendré el mayor ánimo para seguir en el camino de Dios. Porque, como dice Primera de Juan, y esto es francamente maravilloso lo que dice este pasaje, porque nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os digo para que no pequéis, os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nosotros y por nuestros pecados y también por los de todo el mundo. Lo que está diciendo el apóstol Juan es, somos pecadores. Si alguno cree que no va a pecar, está equivocado. Somos pecadores, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si hemos pecado, tenemos un sacrificio, el sacrificio que Dios mismo ha provisto en la persona de Cristo, para que podamos entonces caminar por Él. Entonces, debemos andar como Él anduvo, sí, debemos huir del pecado, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que agradarle a Él, tenemos que vivir para Él, y eso lo podemos hacer, porque cuando no lo hagamos, cuando fracasemos, cuando caigamos, ahí estará el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese mismo Dios, amoroso y fiel, en la persona de Cristo nos tiende la mano para que toda la ira de Dios que Él absorbió en la cruz, Él entonces la pueda quitar de nosotros y darnos entonces la gracia, darnos la misericordia, nos da todo lo necesario para, y el aliciente y la motivación necesaria para vivir para Él, para vivir delante de Él. Esto es lo maravilloso de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros le conozcamos tal como se ha revelado en su palabra. Cuando pecamos, utilicemos el pecado para conocer mejor a Dios, para acercarnos a Dios, para odiar nuestro pecado, pero amar a aquel quien perdona nuestros pecados. Que el pecado no nos aparte del pueblo de Dios, no nos aparte de la palabra de Dios, no nos aparte del Dios de la palabra. Que nuestro pecado nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la fe, y el arrepentimiento y la fe nos llevarán de nuevo al corazón de Dios, porque en Cristo hemos sido definitivamente amados, perdonados, aceptados y salvos, y ningún pecado va a cambiar eso. Ninguna maldad que podamos cometer va a cambiar eso, porque nuestro Dios se deleita en perdonar, y en Cristo nos ha recibido para siempre. Así que, hermanos, amigos, Dios es santo. Esto lo tenemos muy claro. Por eso envió a su Hijo, para que nosotros podamos caminar con Él. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a darle gracias al Señor y a confiar y a esperar de Él todas las cosas. Señor, queremos darte las gracias hoy, porque en tu misericordia, en tu compasión, en tu justicia, has provisto en Cristo Jesús la solución para nuestros pecados, la solución para nosotros los pecadores, y no es otra que la cruz. Tú, Señor Jesús, amaste
de todo corazón al Padre, amaste al prójimo como a ti mismo, cumpliste perfectamente toda la ley, llevaste nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, la muerte, el infierno, la condenación, la ira y la justicia. Todo eso lo hiciste para darnos a nosotros lo que nunca podríamos alcanzar, la justicia perfecta, la santidad perfecta que tú ganaste para nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que cuando pecamos vayamos corriendo a ti, abrazándonos a ti con arrepentimiento, con fe, porque tú siempre nos recibes, eres misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, el Dios que se deleita en perdonar, el Dios que perdona la rebelión y el pecado. Así eres tú. Y gracias, Señor, porque entonces eso nos motiva a seguir adelante, caminando por la fe. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana, Dios mediante. Saludos a todos. Un abrazo.